Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, estamos en este domingo 13 de marzo para reanudar nuestra escuela bíblica, la cual está tratando acerca de la primera epístola de Pedro. Un libro que parece muy corto, pero que en realidad nos tiene que llamar mucho la atención porque tiene un contenido doctrinal muy fuerte, muy condensado, y que en muy poco espacio nos va dando múltiples enseñanzas, múltiples recordatorios de lo que ya hemos podido leer en otras secciones de la palabra del Señor, pero es que además nos va aportando una forma muy práctica, muy vivencial, de llevar toda esa doctrina a una realidad que se note, que se adapte a nuestra vida. En ese sentido, entonces, les invito a que podamos reflexionar sobre lo que Pedro nos tiene en esta tarde. Vamos a recordar que las diversas pruebas que nos vamos encontrando a través de la vida siempre son oportunidades para que nuestro Dios nos muestre su poder y su misericordia. Hay muchas formas de ver las pruebas, hay muchas formas de ver las dificultades que se nos presentan en la vida, pero Pedro nos está mostrando un camino un poco diferente, un poco más afable para con nuestra vida en Cristo, para poder entender que esas pruebas en realidad son bendición. Son bendición porque nos permiten, nos dan la oportunidad de que nuestro Dios nos muestre su poder y nos muestre su voluntad para nuestras vidas a través de su misericordia. En ese sentido, entonces, hay que pedirle a Dios que a través de su palabra podamos comprender y disfrutar de su absoluto amor, incluso cuando viene una prueba. Le invito entonces a detener el video por un momento y a hablar con nuestro Dios, a pedirle su dirección para que Él abra su mente, abra su corazón y podamos entender muy bien lo que Pedro tiene preparado para nosotros en este aún primer capítulo de la primera epístola del autor que estamos estudiando en esta escuela bíblica. Vamos a poner un poco de contexto en la lección de este día. Pedro nos ha hablado acerca de la necesidad de ser probados en nuestra fe para el perfeccionarnos hacia la gloria de Dios. Fíjese, la prueba no puede ser entendida bajo ningún punto de vista como un castigo o como una desaveniencia que Dios mandó porque simplemente había un momento de lapsus y había que castigarnos por algo o había que incordiarnos por algo. No, todo lo contrario. Las pruebas son necesarias para ir perfeccionando, para ir refinando, para ir puliendo nuestra fe y que en el momento en el cual nos presentemos delante de ese Dios santo, entonces tengamos una fe que se parezca mucho más a Él. Y esa prueba no solo es necesaria, sino que además debemos gozarnos en ella y glorificar a Dios por la prueba. Definitivamente es un concepto muy difícil a veces de digerir, probablemente un concepto al que no estemos demasiado acostumbrados, porque vaya que es complejo de repente estar amando la prueba y disfrutando la prueba. Pero no debemos olvidar que tenemos un Dios misericordioso que está junto a nosotros en la prueba, dándonos en todo momento no solo su respaldo, no solo su misericordia, sino mostrándonos ese poder inconmensurable para que podamos ir perfeccionando nuestra fe, que es como el oro que se va a probar por fuego para determinar su pureza. Pues hemos de encarar con una sonrisa la prueba y pues vamos a ver qué tiene preparado Pedro el día de hoy para nosotros. Vamos a retomar algunos de los versículos que en la semana pasada estudiamos porque nos van a dar un contexto acerca de cuáles son las lecciones que para nosotros tiene este primer capítulo de la primera epístola de Pedro. Vamos a 1 de Pedro 1:10, que ya lo habíamos leído. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
Es muy importante para la lección de hoy comprender que Pedro hacía mucho hincapié en que era necesario escudriñar la verdad de Dios. Y esa verdad, por supuesto, que está justamente escrita en su palabra. Aquí hay un detalle que siempre va a parecer muy curioso acerca del autor. Pedro, si ustedes recuerdan, era un pescador. Cuando Jesús está buscando a sus discípulos, lo encuentra justamente haciendo la labor que él realizaba como pescador. Y los pescadores de la época no eran personas estudiadas, ni instruidas, ni mucho menos. Pedro era muy probablemente analfabeta en el momento en el cual Jesús le llama a seguirle. Y Pedro tiene un carácter iracundo, como ya lo hemos estudiado, un carácter muy protagónico, pero con el tiempo va refinándose y Pedro va comprendiendo que la instrucción es necesaria para poder servir al Señor como debe ser. Muy probablemente Pedro estudió luego de que Jesús ascendiera al cielo. Muy probablemente Pedro pues se dedicó a cultivarse, aprendió a leer, por supuesto, aprendió a escribir, pero es que además escudriñó las Sagradas Escrituras de tal manera que llegó a tal conocimiento doctrinal, producto de que no se conformó con lo que simplemente podía oír, sino que también se lanzó de cabeza a lo que él muestra en los profetas como diligencia indagatoria. Es decir, tiene una sed de conocimiento que le va a permitir ver algunas de las cosas que el Señor tiene preparadas para él, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjese cómo Pedro está abriendo en un solo versículo toda la caja del plan de salvación. Nos vamos a encontrar con que ya involucra al Espíritu Santo como un dador de noticias, como un catalizador del cristiano hacia la gloria de nuestro Señor. Y es que además, Primera de Pedro también nos va a mostrar que el Señor fue revelando a los profetas a través de haber escudriñado la palabra cuáles eran esas cosas que eran necesarias que se dijesen para la gloria de nuestro Señor. A estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mi hermano, una buena reflexión hasta este momento sería que si usted anhela realmente ver estas cosas, no le queda otra más que sumergirse en la palabra del Señor. Y aquí pasamos ya a un versículo que nos va a dejar una enseñanza, creo yo, muy importante, en el sentido que Pedro sigue remarcando, sigue remachando, que hay que cultivarse, que hay que estudiar. Primera de Pedro 1:13, en su primera parte, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta figura de ceñid los lomos era una figura, digamos, bastante apropiada para la época, porque era precisamente la frase que se utilizaba para alentar a aquellos que iban a la batalla a dar su mejor esfuerzo. ¿Por qué ceñir los lomos? Bueno, pues básicamente la idea era que el soldado romano tenía un atavío bastante complejo, tenía muchas partes su armadura, pero había una en especial que le recordaba mantenerse erguido en la batalla. Era una especie de faja con un nudo especial que le obligaba a mantenerse de pie, erguido y luchando. Justamente a eso se refiere con ceñir los lomos. Y pues agrega que son los lomos de vuestro entendimiento. Eso quiere decir entonces que Pedro no está hablando de una batalla física, sino de una batalla en la mente. ¿Por qué una batalla en la mente? ¿Por qué hablar de ceñir los lomos de vuestro entendimiento en un momento en el cual estaba hablando acerca de la espiritualidad del cristiano? Recordemos que proviene del concepto de prueba y que ahora mismo nos está llamando a que pues estudiemos. Aquí hay que ser muy claros, y es que en ese momento
había una mayor carencia de acceso a la educación formal en todo sentido. Y pues las personas solían despreciar el estudiar, ¿no? La verdad es que eso no ha cambiado demasiado. Ahora mismo las personas, la sociedad, no valora el cultivar nuestra mente, y es más, muchos cristianos consideran que la ciencia es una aberración y que deben estar lejos de ella. Y muchas iglesias, de manera muy lamentable, no han cultivado el que el cristiano debe justamente acrecentar su conocimiento bíblico, por supuesto, pero en general Pedro nos está haciendo un llamado a cultivar nuestro entendimiento. Y ese entendimiento tiene que ser comprendido no solo como saber muchas cosas, porque vaya que saber cosas es importante, sino que tiene que ser comprendido más bien como un llamado a que podamos reflexionar, analizar, ser críticos con lo que estamos aprendiendo. Más adelante vamos a ver que el cristiano no es una mansa oveja que no tiene cerebro. Es una mansa oveja que tiene que ser sumiso a su Señor dentro de los parámetros de la palabra de Dios, pero en ningún momento nos llama a simplemente obedecer por obedecer. De hecho, Pedro nos está exhortando a cultivar nuestra mente y a que ese entendimiento crítico vaya creciendo cada vez. Y para entenderlo mejor, voy a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos va a dejar una de esas lecciones que solemos memorizar en escuela bíblica, un versículo que probablemente sepa usted de punta a punta, una y otra vez lo podrá repetir, pero que de hecho debe inteligir en cada uno de sus detalles. No os conforméis a este siglo, es decir, que la realidad de hoy no les envuelva, no les limite, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Pero vean, no se trata de ser simplemente analítico para la rebeldía, no se trata de analizar para contradecir todo lo que venga, no, para nada, tiene un propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir entonces que para poder comprender la buena voluntad de Dios, tengo que renovar mi entendimiento, tengo que estar en constante cultivo de ese sentido crítico, de ese sentido analítico, de ese sentido que me lleva, me obliga a pensar más allá de la literalidad bíblica hacia cuál fue la voluntad que el Señor plasmó en la literalidad bíblica. Por eso es que siempre debemos buscar el contexto de cada uno de los versículos, estudiar sus pormenores, ver sus traducciones, relacionarlo necesariamente con la cultura judía de la época. Es decir, el estudio de la palabra del Señor tiene que ir más profundo a solo leer. Voy a hacer aquí un comentario que probablemente a más de alguno escandalice. Hemos visto pues muchos planes para leer la Biblia en un año completa. Y eso está muy bien, que usted lea la Biblia en un año o en menos o en más. Lo importante es que la lea, ¿verdad? Pero parece ser que sus planes más bien son una carrera de velocidad, son una carrera por ver quién lo logra antes, cuando en realidad lo que Romanos 12:2 nos está diciendo es, hermanos, renueven esa cabeza, es que nadie les va persiguiendo. Leer por leer no me sirve. Yo puedo leer la Biblia 2 veces al año si quiero, o 3 incluso, pero si yo no voy renovando mi entendimiento ante el conocimiento de la palabra de Dios, entonces no estoy logrando comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El llamado que nos está haciendo el autor bíblico es a que tengamos un cultivar permanente de ese sentido analítico sobre la palabra del Señor. Y fíjese que la segunda parte de Primera de Pedro 1:13 nos va a dar una pista acerca de qué es lo que se espera de nosotros en función de ese cultivar el entendimiento.
Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vea que es muy interesante lo que Primera de Pedro nos está mandando a comprender, porque nos manda a renovar nuestro entendimiento, nos manda que este entendimiento esté fresco, conociendo de su palabra, pero inmediatamente después nos manda a ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? ¿A qué nos referimos con la sobriedad? La palabra sobrio está muy relacionada con la palabra ebrio, ¿verdad? Son antónimos, es decir, son palabras que se oponen entre sí. La palabra ebrio significa una persona que se encuentra bajo los efectos de cualquier sustancia que altera su comportamiento natural. Vaya que hemos visto a personas que están en estado de ebriedad cometer actos temerarios, ponerse violentos, ponerse muy sentimentales, decir cosas que realmente no piensan e incluso actuar de manera completamente irracional, como por ejemplo lo que vimos en las imágenes hace unos cuantos días en un estadio mexicano donde los efectos del alcohol y de otras sustancias más hicieron de las suyas y se convierte en un desastre con muerte y todo. Entonces, la palabra sobrio significa todo lo contrario. Significa una vida, una actuación de vida que se apega al comportamiento natural que el cristiano debe tener. Cuando la Biblia nos está diciendo ser sobrios, lo que nos está diciendo es, hermanos, compórtense como Dios quiere que se comporten. Compórtense dando un testimonio de vida que refleje el carácter de Cristo. Porque la naturaleza del ser humano, una vez ha sido transformado por la misericordia de Dios a través de la salvación, es justamente parecerse más a Cristo. Por lo tanto, la sobriedad de la que Primera de Pedro 1:13 habla es eso, tener un testimonio naturalmente parecido al de nuestro Señor. Y esperad, dice, como consecuencia, fíjese, como consecuencia, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Quiere decir que nos manda en un solo versículo, fíjese cuántas cosas en un solo versículo. En Primera de Pedro 1:13 nos manda a cultivar nuestro entendimiento para entender la voluntad del Señor, a ser sobrios, es decir, a comportarnos como cristianos verdaderos y a esperar a que se nos sea dada la gracia como consecuencia de lo anterior. Cuando Jesucristo sea manifestado, entonces vamos a recibir precisamente lo que hemos venido cultivando con nuestra vida, esa gracia del Señor, esa honra del Señor, producto de haber sido sobrios, que es consecuencia directa de haber renovado nuestro entendimiento. Aquí estoy rompiendo varios paradigmas cristianos, y es que el cristiano suele ser tildado por la sociedad como el tonto social, como el borrego social, cuando en realidad el cristiano no es ni tonto ni borrego. La Biblia nos llama a ser analíticos, a pensar, a cultivarnos, a cuestionar. ¿Por qué no cuestionar? ¿Para qué? Para comprender esa buena voluntad agradable y perfecta del Señor. Y para que se nos amplíe un poco más esto, quiero volver al libro de Romanos, siempre el capítulo 12, pero me gustaría que ahora veamos puntualmente el versículo número 1, que va a referirse precisamente a nuestro comportamiento terrenal. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, está hablando de este cuerpo de manera física, de manera terrenal, aquí en esta vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En realidad lo que nos está diciendo es que nos hace una rogativa, Pablo en el caso de Romanos nos hace una rogativa acerca de que nuestro comportamiento, nuestra vida, esa sobriedad de la cual Pedro hablaba en el versículo que leíamos antes,
se tiene que ver reflejada en la práctica del día a día en esta tierra. Porque muchas corrientes doctrinales hablan de que esto se deberá manifestar en la eternidad, pero la verdad es que no. Nuestra vida tiene que ser santa aquí en la tierra para que en el momento en el cual Jesucristo sea manifestado, la gracia se nos sea dada. Eso lo veíamos en 1 de Pedro 1:13. Y cuando Pablo en Romanos nos hace un llamado a presentar ese cuerpo en sacrificio vivo, santo, está hablando de nuestro testimonio, agradable a Dios. Quiere decir entonces que nuestro testimonio tiene que ser santo, tiene que ser agradable al Señor, pero va a complementar que es vuestro culto racional. Quiere decir entonces que nuestro culto, nuestra alabanza al Señor es precisamente nuestro testimonio de vida. No nos confundamos. Ir a alabar al Señor en un tiempo bonito en el cual derramo mi corazón y le agradezco con la música y está bien, es maravilloso. Estoy seguro que Dios se glorifica cuando derramamos nuestro corazón en alabanza. Pero ese momento no es un momento racional, es un momento emocional. Las emociones son esas evocaciones internas del ser humano que brotan ante un estímulo y que me hacen decir muchas cosas muy bonitas, prometer cosas muy bonitas, y que no necesariamente es que sea malo. Es decir, el culto emocional no es que esté incorrecto, todo lo contrario. No hay nada más rico que derramar nuestro corazón y alabar a Dios usando la música, usando una oración, utilizando lo que usted quiera. Alabar a Dios está bien, pero Romanos nos está llevando a un nivel de alabanza incluso superior a ese. Porque esa alabanza de 30 minutos en el culto, que está maravillosa y a Dios le agrada y le honra, es solamente eso, 30 minutos. Y la alabanza de la cual Romanos nos está hablando es de una alabanza permanente, un culto permanente a través de ese testimonio que dé gloria a Dios a través de acciones santas. Y ese testimonio permanente no es emocional, no se exacerba con la música, no se exacerba con una predicación de esas que llenan el alma muy prontamente, ¿no? Este culto del cual está hablando Romanos en el día a día con nuestro testimonio es un culto racional. Ven cómo Pedro en su carta ha remarcado una y otra vez que tenemos que renovar nuestro entendimiento, que tenemos que cultivar nuestro entendimiento, que debe ser algo racional, utilizar nuestra inteligencia. ¿Para qué? Para poder cumplir con este principio de culto racional, alabando a Dios en el día a día de nuestras vidas. Un cristiano puede ser muy emocional, pero si no le pone raciocinio a su fe, si no usa la razón para vivir la fe, simplemente va a tener una vida de tumbos espirituales. Si la música estuvo bien, él alabará. Si la predicación estuvo bien, él adorará. Pero cuando ya no hay ni música, ni predicación, ni nada, si no solamente nos encontramos delante de Dios en nuestro día a día, entonces ahí es donde esta persona va a ir flaqueando, y eso evidentemente no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y complementa 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. ¿Qué es lo contrario a renovar el entendimiento? La ignorancia, mi hermano, la ignorancia. Primera de Pedro nos está llevando a un campo muy crítico cuando va a tildar de ignorantes a aquellos que estaban
en el viejo hombre. Y usted dirá, mire, pero ¿por qué ignorantes? Bueno, ignorantes porque esos deseos provenían precisamente de estar ignorando, literalmente, al Señor Jesucristo y a esa misericordia, a ese plan de salvación que estaba delante de nosotros. Por lo tanto, como hijos obedientes, racionales, estamos dejando la ignorancia y estamos dando paso a la razón que nos lleva a la fe. Por lo tanto, cuando usted sienta que tiene esos deseos del viejo hombre, yo le recomiendo que recuerde que nuestro Señor nos ha renovado en nuestro entendimiento. Y para poderlo comprender de mejor manera, quiero que vayamos a Santiago 1:14, un libro muy interesante que ya hemos estudiado antes, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propio deseo carnal. Por lo tanto, cada vez que somos tentados es producto de que está saltando de nosotros nuestra vieja forma de vivir. Pero esa vieja forma de vivir está atada a la ignorancia que teníamos de la voluntad del Señor. Pero ahora no somos más ignorantes, ahora hemos abierto la mente a esa voluntad perfecta del Señor que nos hace un llamado directo a que mantengamos ese culto racional, es decir, que resistamos esa tentación producto precisamente de la racionalidad que nuestra fe requiere. Y Santiago continúa, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El producto de la ignorancia es la muerte. El producto de la racionalidad en la fe es la vida. Si usted tiene una fe meditada, una fe entendida, una fe analizada, puede tener un culto racional que le lleva a la vida. En cambio, si usted tiene una fe ignorante, es decir, una fe sumisa sin que analice nada, acaba por ser equivalente al que no conoce nada. ¿Y acaba dónde? Justamente en la muerte. Un mensaje bastante difícil de digerir en un solo estudio, pero es por eso que me gustaría que reforcemos con algún elemento que nos permita comprenderlo de mejor manera. Y es por eso que voy a ir a Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, cuando era ignorante, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y nuevamente la palabra, renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Parece, mis hermanos, que los cristianos hemos cometido el error de creer que absolutamente todo se da en nuestro corazón, cuando verdaderamente el Señor nos está llevando a comprender que la verdadera lucha está en nuestra cabeza. Esa lucha por analizar, esa lucha por ser crítico, esa lucha por ser en todo tiempo racional. Y es por eso entonces que el mismo Efesios nos va a llevar a un nivel todavía más serio. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Y esa verdad es una verdad compleja que solamente puede ser conocida por el ser humano a través de la búsqueda de la verdad. La misma Biblia nos lo dice, y conoceréis en futuro la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense, la Biblia no dice, y se van a encontrar con la verdad. La Biblia no dice, se van a tropezar con la verdad. No, dice, conoceréis la verdad. Nuevamente, conocer, cultivar el entendimiento. Mis hermanos, cada vez que usted escuche que el cristiano no piensa, momento,
El cristiano está llamado a pensar. El cristiano está llamado a analizar. El cristiano está llamado a ser el más inteligente de todos, porque hemos abandonado la ignorancia a la luz de la verdad de nuestro Señor. Y concluyo con 1 de Pedro 15 y 16, que nos va a dejar ahí un reto por demás interesante. Si no, hablando de la renovación de nuestro entendimiento y de dejar al viejo hombre, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Quiere decir entonces, mis hermanos, que ese culto racional del cual la Biblia nos habla es un culto que debemos llevar día con día hacia la santidad. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó a su luz admirable es santo. Por lo tanto, debemos ser santos. Y Primera de Pedro todavía no se termina. Nos quedan todavía varios versículos donde vamos a tener algunas enseñanzas muy interesantes, pero quiero que esta semana reflexione acerca de cuánto está usted renovando su entendimiento para comprender la buena voluntad de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga y que nos permita ser cada vez más analíticos y renovar esta mente para poder conocer esa voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta.